cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y habíamos dejado en el ambiente la primera parte concluida, habíamos dejado la segunda, que es de este texto que nos está ocupando y que amerita más discusión. Yo, por lo mucho que había que discutir, dejé cosas en el aire que me parecen importantes. Les decía, en el otro, si usted no ha escuchado la primera reseña, trate por favor de sintonizarla para que pueda disfrutar mejor de lo que discutimos en esta. Y esto en razón de la cantidad de detalles provistos en la primera que van a tener coherencia con detalles o consecuencias en esta segunda parte. Y fíjense ustedes, les decía, habíamos dejado las situaciones más o menos en el año 38-39, que es cuando este sujeto del que nos ocupa hoy, que es Rudolf Höss, comandante en Auschwitz, o como dice la traducción en español, yo comandante en Auschwitz, había sido trasladado al campo de Sachsenhausen, donde se le enfrentó con una cantidad de problemas, todavía los campos de concentración siendo usados sobre todo y en mayor acento hacia los enemigos y hacia la disidencia política. No había llegado el tema de la solución final, cual llegaría en un par de años más, y entonces cambiaría completamente la idea del campo de concentración ya como campo de exterminio con una ideología deliberada, como lo vamos a ver. Lo cierto es que el sujeto que nos ocupa, les decíamos en la primera parte, un sujeto que estuvo preso luego de haber pertenecido a los Freikorps, haber sido voluntario en las Freikorps, estas fuerzas paramilitares, se une o lo llaman a las SS, a las Schutzstaffel, más o menos en el año 34, en razón de su experiencia como preso y con las prisiones, etc. Ahí empieza a hacer una especie de carrera, varios años bajo Teodoro Eicke, la tutela de Teodoro Eicke, que es uno de los grandes ideólogos del sistema de campos de concentración en el Reich, en el nazismo, y luego de ello pasa a Sachsenhausen y en el año 41 es llamado por Himmler, sujeto de directa orden de Hitler, que lo encarga de la construcción de lo que va a ser la máquina de exterminio de Auschwitz. Eso es una cosa mucho más compleja de lo que parece. A él se le encarga todo esto y él va a tener, se puede decir así, pluma blanca para firmar cualquier cosa en razón de los gastos que había que hacer. Se destinó muchísimo dinero, muchísimo personal para construir esa maquinaria de exterminio que va a ser permanentemente usada. Primero, como máquina de, repetimos, matar personas y eso, y luego de disponer de estos cadáveres, como él lo explica claramente de una manera bastante fuerte. Yo les decía en la primera parte que voy a eximir a todos ustedes de las partes más crudas del libro. Quien tenga interés puede adquirir este texto que, repetimos, tiene varios anexos importantes y que son documentos fehacientes. Aquí no se está hablando de la opinión o algo así. Aquí hay historiadores que han verificado todo esto y que se puede dar la perfecta confluencia de situaciones que narran tanto los supervivientes de las masacres que se hicieron como algunos sujetos, en este caso el que ideó el campo de concentración de Auschwitz, lo administró durante un par de años, los años más terribles probablemente, o de los más terribles, y todo ello va confluyendo en lo que fue los hechos, los sucesos que pasaron allí. Posteriormente el sujeto trata de escapar, lo capturan las fuerzas inglesas, lo entregan a los norteamericanos, en Nuremberg se le juzga, pasa luego a las autoridades polacas que en un juicio muy breve y en cuestión de unos días lo ajustician justamente en los campos de Auschwitz, donde muere el 16 de abril de 1947. Voy a seguir con la lectura porque les repito, estos son textos que merecen el detalle histórico del documento que son. Si bien es momentos hay que es difícil leerlo por la crudeza, por lo terrible de lo que se está hablando acá, también es un texto ineludible en el sentido de la cima del horror, ¿no? Durante el siglo XX, una de las cimas del horror que se ha logrado. Hubo pocas, esta es una de ellas, de las más grandes, y hubo otras, infortunadamente, en otros países, en otras culturas, pero esta y que merece ser estudiada por lo metódica, por lo sistemática como fue implementada. Paso entonces ya a darle la palabra al sujeto que estamos hablando de lo que él escribió. Estos son notas autobiográficas. Creo que en ese sentido el libro de alemán es justo porque fíjense, cuando lo dice acá, cuando lo detallan, dice autobiografische Aufzeichnungen. Una Aufzeichnung serían notas, ¿no?, de Rudolf Höss y están compiladas por Martin Brossat. Está la foto, por cierto, del sujeto ya en detención. Pero lo cierto es que en esas notas él habla de diversos temas. Estoy en medio de ello. Estoy en la página 122 usando la edición en español para compartirla con todos ustedes. Y dice así: antes de la guerra, los campos de concentración solo habían servido para consolidar la seguridad del Estado. Sin embargo, desde el principio de las hostilidades, el Reichsführer, eso es Himmler, les asignó un papel totalmente distinto.
eran el medio para obtener la mano de obra necesaria. Ahí ustedes empiezan a ver, y él después detalla, cuando hace los anexos al final de este texto en español, que hace unos anexos en donde da una especie de bosquejo biográfico de sujetos, él habla justamente de Oswald Pohl, que es el tipo que se mete dentro de las SS en el aspecto administrativo, y entonces empieza a hacer una cantidad de alianzas estratégicas para proveer mano de obra, para producir cosas a muy bajo costo. Y entonces logra muchísimo capital dentro de esta organización, ¿no? Que se va haciendo como una especie de brazo, no solamente brazo paramilitar, sino un brazo autofinanciado ya prácticamente, ¿no? En razón de la mano de obra forzada que obtenía y las alianzas con algunas industrias que hacían pues vínculos con ellos. Dice así. Sigo en la página 122. Según la voluntad del Reichsführer, el Reichsführer es Heinrich Himmler, ¿no? Auschwitz estaba destinado a ser una inmensa central de material de guerra accionada por los deportados, ¿no? Las indicaciones que nos dio cuando nos visitó en marzo de 1941 eran lo bastante precisas. No se trataba ya de ensanchar el antiguo campo para recibir a 30.000 reclusos. Había que crear un campo nuevo con capacidad para 100.000 prisioneros de guerra y tener a 10.000 presos disponibles para la fábrica Buna. Esta es Buna Monowitz, una fábrica de caucho sintético que estaba construida y manejada por IG Farben, una de las empresas que trabajó con mano de obra esclava durante el nazismo. Entonces, les decía, él empieza en el 41, se le encarga de todo este proyecto, él lo toman de Sachsenhausen, Himmler lo destaca acá y le encarga todo esto, lo cual va a ser construido con prisioneros rusos, y algunos prisioneros empiezan a hacer las primeras instalaciones de todo lo que va a ser aquella maquinaria del terror a marcha forzada, porque estaba llegando ya todo el contingente de prisioneros a medida que las tropas avanzaban, iban capturando gente y le iban mandando a estos campos de concentración, ¿no? Dice, él tiene muchos detalles reveladores de las cosas terribles, pero no, al comienzo no detalla, sino trata de parecer como muy astuto, y dice acá en la página 131. En los campos de concentración, la propia administración sostiene y fomenta esas rivalidades. Está hablando cómo ellos mantenían rivalidades entre los grupos que estaban allí. Y aunque nosotros decimos, no, que los campos de concentración metían a los judíos, metían a los gitanos, esa homogeneización no existe en los grupos humanos. Los grupos humanos, cuando usted dice los judíos, bueno, ya un momento, pero ¿de dónde? ¿De qué país? ¿Cuáles? ¿De quién? Es decir, las personas, es muy difícil cuando usted dice, por ejemplo, los tales, hablando, por ejemplo, los miembros de un país, las personas que son nacionales de un país. Bueno, ahí hay todas las diferencias posibles, ¿no? En los grupos humanos, los gitanos, y dice, bueno, pero ¿cuáles? ¿Dónde? ¿De qué parte? Entonces, una de las cosas astutamente que la administración hacía era mantener rencillas entre ciertos grupos para que se controlaran y hubiese guerras entre ellos, ¿no? Internamente. Y dice, repito, en los campos de concentración, la propia administración sostiene y fomenta esas rivalidades, llegando hasta introducir discrepancias raciales y de categorías, además de las políticas. De esta manera se trataba de impedir una cohesión demasiado estrecha entre los reclusos que, de prosperar, no le hubiera permitido dominar a esos millares de presos. La antigua máxima del Imperio Británico, divide y vencerás, también era válida para la dirección de un campo de concentración. Y bueno, usted comprenderá que en un sitio donde usted no era nada, donde le habían quitado todo, cualquier mínimo privilegio introducía un desnivel completo con el resto de los reclusos. Entonces, por supuesto, había rencillas y problemas, etc. Digo en la misma página 131. Dice, otro contingente importante estaba formado por los prisioneros de guerra rusos encargados de construir el campo de concentración de Birkenau. Ese fue uno de los que ellos utilizaron. Y los rusos, con ellos es que se va a empezar a trabajar las primeras matanzas masivas o como lo dice él, de bajo costo y de baja impresión para las tropas, ¿no? Más difícil. También los gitanos, acá lo dice en la página 135, dice, los gitanos también formaban un contingente considerable mucho tiempo antes de la guerra, en el momento de las acciones emprendidas contra los antisociales, esto fue en el año 36, se había empezado a internar a los gitanos en los campos de concentración. Para ejercer un control más efectivo sobre los gitanos nómadas, en 1937 y 1938, los reunieron a todos en campos de habitación instalados en las afueras de las grandes ciudades. Sin embargo, en 1942
se dio la orden de detener en toda la extensión del Reich a todas las personas de sangre gitana, incluidas las mestizas, para enviarlas a Auschwitz. Bueno, ya usted sabe y se puede imaginar justamente el resto de la historia o de lo que estaban pensando hacer con esos gitanos, como efectivamente ese es otro importante genocidio sucedido allí, del cual se habla poco también, pero muy, muy significativo. Y él incluso dice unas observaciones espantosas donde que las cosas, bueno, en fin, sobre los gitanos. Esa parte mejor es. Repito, quien tenga interés puede adquirir el libro o buscarlo porque hay partes que no se deben comentar así públicamente por lo crudo y las cosas que decían. Lo cierto es que, fíjense, él da mucha evidencia histórica, ya que volvemos a reafirmar lo que nos decía Primo Levi, que habíamos citado en la primera de la parte de esta reseña, en donde es un documento y está comprobado, y el sujeto dice las cosas que todos sabían y que todos saben que sucedieron. Fíjese la página 140, hasta mediados de 1944, nadie conocía las órdenes de exterminio, salvo los médicos y yo. Estos recibieron del Reichsführer la consigna de suprimir discretamente a los enfermos y, muy especialmente, a los niños. Entonces, bueno, en fin, es una situación realmente complicada. Él dice cómo la situación de los judíos fue cambiando en razón de las órdenes que se ejercieron en los altos mandos del nazismo. En la página 140 empieza a dar esa luz y dice acá: en los campos de concentración había judíos desde el principio y yo había aprendido a reconocerlos bastante bien durante mi estancia en Dachau, campo de concentración que les decía que estaba cerca de Múnich y que era al principio sobre todo para personajes políticos. Ahí está hablando de judíos vinculados al comunismo, a la socialdemocracia, etcétera, ¿no? Todavía no singularizados por el hecho particular de la religión judía o de la etnia en particular, ¿no? Nada de eso. Pero en esa época los judíos, está hablando al comienzo, tenían la posibilidad de emigrar con solo obtener el visado de entrada en cualquier país extranjero. Eso es mucho antes de que se aplique la solución final. Pero entonces, fíjense ustedes, ya cambian las cosas porque dice acá, en 1941 el Reichsführer, Himmler, juzgó necesario proceder al exterminio de todos los judíos sin excepción alguna. Entonces Auschwitz se convirtió en un campo de concentración para judíos. Los llevaron allí en contingentes nunca vistos hasta el momento. Antes, los judíos podían esperar que, tarde o temprano, se procediera a su liberación, y esa esperanza hacía que su detención fuese más tolerable. Ahora, en Auschwitz, ya no tenían nada que esperar. La mayoría de ellos ya no se hacían ilusiones. Fatalistas, sufrían con paciencia e indiferencia todas las miserias, los sufrimientos y las torturas. En vista de su inevitable fin, se volvían indiferentes a todo y su derrumbe moral aceleraba su decadencia física. Bueno, yo realmente esto bueno, es fuerte. Es fuerte leerlo porque, repetimos, el sujeto habla. Es que parece como que estuviese gerenciando una granja. Nunca hay una resonancia de lo humano. Es impresionante la distancia del sujeto hacia los congéneres. Es algo que llama la atención. Es realmente fuerte. Lo cierto es que, dice acá, él trata en algunas partes, cuando se le va la pluma y describe demasiado lo que sucede, y no les estoy leyendo las partes más crudas, atención, que esas están sobre todo cuando habla en uno de los anexos que se llama sobre la cuestión judía. Él dice acá, en la página 159, según la idea de Himmler, los campos de concentración tenían que servir a las necesidades del armamento. Todo lo demás debía quedar subordinado a ese fin sin consideración alguna. En este sentido, nada era tan significativo como su indiferencia ante las condiciones realmente infrahumanas en que vivían los internados. Entonces, como les decía, se empieza a producir esa especie de dualidad. Por una parte, la orden de ese genocidio planificado y calculado, y por otra parte, la necesidad de utilizar o explotar a estas personas prácticamente hasta su último aliento. Entonces, esa especie de duplicidad era, según lo manifiesta él, para él mismo, para Höss, era muy difícil de poderla sopesar, porque decía, bueno, pero ¿cómo puedo yo valorar cuánto tiempo le queda a una persona? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Y había muchas discusiones de las cuales él se hace eco acá. Algunos sujetos que decían que había que matarlos simplemente a todos rápidamente, otros decían no, hay que ponerlos a trabajar, etcétera, etcétera. Dice acá, sigo en la página 159, estaba prohibido expresar sentimientos contrarios. Yo no ignoraba la miseria de los detenidos, pero debía mostrarme cada vez más duro, más glacial, más despiadado. Quizás supiera demasiadas cosas, pero no debía dejarme impresionar ni detener por quienes sucumbían en el camino. El objetivo final seguía siendo el mismo, ganar la guerra. Así entendía yo mi deber. Puesto que no debía ir al frente, debía hacer todo lo posible en la retaguardia para apoyar a los combatientes.
El sujeto está completamente ideologizado. Esto es espeluznante leerlo con esta glacialidad, para usar sus propias palabras. Dice, ahora me doy cuenta que todo este encarnizamiento mío en el trabajo, todos mis esfuerzos para expoliar el celo de los demás, no podían contribuir en nada a la victoria alemana, pero en esa época estaba firmemente convencido de que acabaríamos ganando la guerra y no quería permitirme el menor traspié ni el menor desfallecimiento. Y entonces, bueno, fíjense, ahí viene aquí, en la página 160, según la voluntad de Himmler, Auschwitz estaba destinado a ser el mayor campo de exterminio de toda la historia de la humanidad en verano del 41. Cuando me dio personalmente la orden de preparar en Auschwitz una instalación destinada al exterminio en masa y me puso al frente de la operación, yo no podía hacerme una idea de la envergadura de semejante empresa y de las consecuencias que acarrearía. En fin, bueno, eso es bastante discutible de un sujeto que ya tenía 10 años participando en todo esto y que había visto tantas cosas venir, a decir que no tenía idea de las consecuencias y la magnitud de lo que se estaba hablando. En fin, lo cierto es que él de tanto en tanto compara eso con las situaciones que después vivió él como preso de los aliados, de las fuerzas aliadas. Dice, bueno, no se puede comparar, pues lo trataban con mucha decencia. Sobre todo mientras estuvo en manos de los norteamericanos, tenía acceso incluso a una biblioteca, donde fue donde escribió todas estas cosas, estas notas, que ellos seguramente, apreciando el valor histórico, le dieron la oportunidad de escribir y de hacer. Fíjense ustedes, aquí hay una cosa bien interesante a nivel psicológico que vale la pena estudiar y considerar. Y es bueno que todos los oyentes nos demos una especie de mirada hacia el abismo, ¿no? Aquella imagen terrible de Nietzsche, que cuando se mira el abismo también lo mira a uno. Fíjense ustedes lo que dice este hombre, que se deriva de las conversaciones que tuvo con el personal norteamericano y los ingleses. Y dice así en la página 161. Tras mi detención, me han señalado varias veces que podía haber objetado la ejecución de estas órdenes, o bien, llegado el momento o el caso, asesinado a Himmler. No creo que tal idea haya podido ocurrírsele a uno solo de los miles de oficiales de las SS. Imposible, impensable. De hecho, muchos oficiales de la SS criticaron la orden especialmente severa de Himmler, protestaron, refunfuñaron. Sin embargo, no hubo un solo caso en que se negaran a obedecer. Fíjense qué interesante lo que está planteando allí, porque le decían, bueno, pero tú tenías la capacidad de negarte, ¿no? Si te dice, haga tal cosa, y todo militar sabe que, si bien es cierto que por espíritu de cuerpo se debe mantener la debida obediencia, también existe la posibilidad de negarse ante una cosa que se considera moralmente improba, moralmente incorrecta. Entonces usted simplemente dice, no, eso no lo voy a hacer yo. Entonces, y como se ha comprobado en los casos que sí los hubo, esas personas que se negaron, al final las consecuencias no fueron tan nefastas como eso. Sin embargo, él dice, fíjense el argumento que él da, estoy en la página 161 nuevamente. Actualmente, los extranjeros no entienden que no haya habido un solo oficial de las SS que se negara a ejecutar una orden de Himmler o hiciera desaparecer al Reichsführer como reacción contra órdenes especialmente crueles. En nuestra opinión, el Führer siempre tenía razón. El Führer es Hitler, el Reichsführer es Himmler, ¿ok? En nuestra opinión, el Führer siempre tenía razón y otro tanto se aplicaba a su suplente directo, el Reichsführer. Entonces, bueno, imagínense ustedes, ahí empieza con esa lógica que es la lógica clásica de las personas ideologizadas, que están fanatizadas en un hecho y descartan la realidad como validante de toda situación, sino que empiezan a creer que es que tienen los principios de una cosa infalible. Esto ha pasado en la historia varias veces, lamentablemente nunca con esta severidad con la cual un sujeto empieza a exterminar y, repetimos, se deshumaniza completamente. Luego vienen ustedes, fíjense ustedes, a la parte acá de lo que les decía de los exterminios masivos, que aparte de todo lo terrible que puedan ser, para este señor implicaban un fenómeno logístico complejo, que es cómo se podía resolver esto. Y fíjense lo que dice acá. Antes de que empezara el exterminio masivo de judíos en casi todos los campos de concentración, se procedería entre 1941 y 1942 a la liquidación de los instructores políticos y los comisarios políticos soviéticos. Estoy en la página 162, ¿no? Conforme a una orden secreta del Führer, comandos especiales de la Gestapo fueron encargados de rastrear a esos instructores y comisarios en todos los campos de prisioneros de guerra para trasladarlos a los campos de concentración más próximos, donde serían liquidados. Es la palabra textual que él utiliza, ¿no? Entonces,
Dice así, Auschwitz recibió su lote de comisarios políticos del Ejército Rojo destinados a ser liquidados. Lo que se encontraban en los primeros convoyes, relativamente poco importantes, fueron ejecutados por pelotones de fusilamiento. Durante uno de mis viajes, mi suplente, el Schutzhaftlagerführer Fritsch, utilizó gas para matarlos. En esa ocasión empleó un preparado de cianuro llamado Ciclón B, que tenía a mano porque en el campo de concentración se utilizaba como insecticida. Y es así como llegan, en parte por casualidad, en parte por diversas pruebas, tratando de buscar la forma, llegan a este temible gas, que es el que se va luego a utilizar en unas latas que se lanzaban en los cuartos de ducha que estaban totalmente sellados para que las personas muriesen en una cantidad relativamente masiva a costos muy bajos. Fíjense la lógica verdaderamente mefistofélica y terrible con que estamos hablando. La página 163 dice él textualmente, y aquí es donde el sujeto nuevamente se despersonaliza, como si estuviese hablando, repetimos, de árboles de un bosque o de plantas o quién sabe de qué. Página 163. El médico me explicó que el cianuro ejerce una influencia paralizante en los pulmones tan rápida y poderosa que no provoca fenómenos de asfixia semejante a los producidos por el monóxido de carbono o la ausencia total de oxígeno. Por aquel entonces, el exterminio de prisioneros de guerra rusos no me preocupó de manera especial. Se había dado una orden y yo debía ejecutarla. Pero debo confesar, con toda franqueza, que el espectáculo que acababa de presenciar había causado en mí una impresión más bien tranquilizadora. Está hablando cuando metieron a un montón de presos, cientos de presos, creo que 800 presos o algo así, en un lugar y probaron el Ciclón B y los mataron a todos, ¿no? Imagínense usted, le dio una impresión tranquilizadora y fíjense lo que él dice, ¿no? Cuando nos enteramos de que pronto se procedería al exterminio masivo de los judíos, ni yo ni Eichmann estábamos informados sobre los métodos que se emplearían. Solo sabíamos que se usaría gas, pero no qué gas ni cómo se utilizaría. Ahora teníamos el gas y habíamos encontrado la manera de usarlos. Eso es increíble, repetimos, el tono del sujeto para hablar de las cosas. En fin. Es fuerte, es muy duro y repito, no crea usted que le estoy poniendo las partes más fuertes del tema, sino las partes probablemente más descriptivas. Luego hay una parte logística donde se dice cómo hacían, porque uno de los cuestionamientos de estos sujetos que pretenden ser revisionistas es, bueno, ¿y cómo hacían con la ceniza? Él explica claramente cómo se hacía, no solamente con la ceniza, sino con los hornos crematorios, cuántos hornos tenían, qué capacidad tenía cada uno, cómo funcionaban, dónde iban, el despistaje de las cenizas, cómo se borraba ellos pensaban permanentemente en la historia y cómo eso había que borrarlo. No era solamente hacerlo, era como si usted condenase a los sujetos a una doble muerte, es decir, la muerte física y el olvido total, el exterminio de lo que fue, como si nunca hubiesen pisado la tierra, ¿no? Esto es una cosa así. Dice acá en la página 168, durante la primavera de 1942, centenares de seres humanos encontraron la muerte en las cámaras de gas. La mayoría de ellos no sospechaba nada. Su salud era perfecta. Los árboles frutales que rodeaban la casa estaban en flor. Ese cuadro en que la vida se codeaba con la muerte ha quedado en mi memoria. La casa de este sujeto quedaba cerca del campo de concentración y allí vivía él con su esposa y sus 5 niños. Es que realmente si uno no puede, le cuesta mucho esto tratar de leerlo. Lo cierto es que él habla mucho, hay observaciones psicológicas, sociológicas, en fin. Lo cierto es que al final el sujeto se trata de justificar nuevamente, porque volvemos con pero ¿por qué no te negaste? ¿Por qué no dijiste que no? ¿Por qué no pasó esto? Y entonces da estos razonamientos que todo el mundo sabe que son incompletos. Página 186. Siempre me acusaron de no haberme negado a cumplir las órdenes de exterminio y de haber participado en esa horrible matanza de mujeres y niños. Mi respuesta ya la he dado ante el tribunal de Nuremberg. ¿Qué le habría pasado a un jefe de escuadrilla que se hubiese negado a lanzar un ataque contra una ciudad porque sabía a ciencia cierta que no había en ella ninguna empresa de armamento, ninguna instalación militar importante y que las bombas matarían sobre todo a mujeres y niños? Evidentemente, lo habrían llevado a un consejo de guerra. No se ha querido admitir esta comparación. Es decir, él dice, bueno, si yo me hubiera negado es como un soldado que se hubiese negado a bombardear en una ciudad donde lo que había era civiles, etcétera, etcétera, pero
no guarda absolutamente de ninguna forma esto, porque son muertes premeditadas, no solamente premeditadas, sino exterminio masivo calculado para extraer hasta la mínima caloría en trabajo de estos sujetos que estaban condenados. Además, a fórmulas infrahumanas como solamente se han conocido, repetimos, en los totalitarismos paralelos. Exterminios como solo lo puede haber producido los campos de concentración rusos o probablemente chinos en los momentos más críticos de esas dictaduras totalitarias. De manera que uno puede darse cuenta de lo que es ese infierno a lo cual con el cual el hombre puede convertirse en el peor de los demonios, ¿no? Lentamente. Lo cierto es que, bueno, el sujeto ya se acaba la guerra, ellos se dan cuenta que están perdiendo, viene avanzando el ejército rojo, que es quien libera a Auschwitz, y entonces dice lo siguiente, fíjense ustedes, empieza a hablar aquí, está diciendo... fíjense ustedes, dice, además de los míos, disculpen ustedes, página 194. Hasta el último momento desplegué toda mi energía para poner un poco de orden en el caos, aunque ya no podía servir de nada. Había llegado la hora de pensar en ponernos a salvo a nosotros mismos. Además de los míos, tenía que ocuparme de la mujer de Aike, de su hija, de los niños de esta y de otros familiares que no debían caer en manos del enemigo. Nuestra huida se realizaba en espantosas condiciones, nos desplazábamos de noche por rutas congestionadas con las luces apagadas. Durante el día tratábamos de deslizarnos rápidamente de un bosque a otro porque la ruta era continuamente bombardeada. En Wismar, eso es una ciudad al norte de Alemania, el Feldmariscal Keitel detenía al borde del camino a los desertores. En una granja durante nuestra marcha nos enteramos que el Führer había muerto. Eso es cuando Hitler se suicida, ¿no? Mi mujer y yo tuvimos el mismo pensamiento. Ahora nos tocaba a nosotros. Con el Führer desaparecía todo nuestro universo. ¿Acaso ahora la vida tenía algún sentido para nosotros? Nos perseguían y acabarían encontrándonos. Y entonces él dice acá, como era oficial de las SS, recuerden ustedes, estos son sujetos que cargaban cápsulas de veneno para disponer de su vida. De hecho, gran parte de los altos mandos se suicidó. Lo cierto es que él dice acá, renunciamos al suicidio por nuestros hijos, página 195, y decidimos someternos a nuestra suerte. Lo he lamentado toda mi vida. Tendríamos que haber muerto para ahorrarnos mucho sufrimiento, sobre todo los de mi mujer y mis hijos. Lo único que sé es que tendríamos que haber perecido con el mundo al que nos unían lazos tan indestructibles. Y ahí, bueno, se van entonces a Flensburg, donde los cita Himmler. Y esto es increíble realmente. Fíjense, estas partes finales donde él empieza a hablar, dice acá, para presentar nuestro último informe, fuimos a Flensburg, a donde Himmler ya se había retirado con el gobierno del Reich. Ya nadie hablaba de combatir. La consigna era, sálvese quien pueda. Jamás olvidaré el momento en que me despedí del Reichsführer. Himmler irradiaba buen humor y pese a que el mundo, nuestro mundo, había desaparecido, si nos hubiese dicho, señores, todo ha terminado, ustedes ya saben lo que deben hacer, yo le habría comprendido, pues esas palabras concordarían con ese sacrificio de sí mismo por un ideal que él predicara para los SS durante largos años. Pero la orden que nos dio en el momento crucial fue que nos camuflajeáramos dentro de la Wehrmacht, es decir, dentro del ejército común. Él hace eso y se va pues con la marina, etcétera, donde lo capturan. Ahí no viene mucha situación al final de todo esto. Quisiera leerles un pedacito ya para concluir de lo que sería el anexo 1 del texto. Aparecen ambos, tanto en alemán como en español. Es la solución final, el problema judío en el campo de concentración de Auschwitz. Aquí él detalla lo que en las memorias esboza, pero aquí lo detalla muy prolijamente, muy metódicamente. Entonces dice, fue justamente en el verano de 1941, dice, no recuerdo ya la fecha exacta, cuando por sorpresa recibí la llamada de un ayudante de campo de Himmler, estoy en la página 209, disculpen, para citarme ante el Reichsführer de Berlín, ¿no? Dice, el Führer ha dado la orden de proceder a la solución final del problema judío. Nosotros, los SS, seremos los encargados de cumplir esa orden. Recuérdese, ¿no? En términos geopolíticos y geoestratégicos, va dándose la avanzada del ejército que va capturando una cantidad de personas y las va llevando entonces las va discriminando según los que son, y los judíos los van internando en los campos de concentración o campos de exterminio mayormente, se puede decir. Entonces, lo cierto es que aquí empieza a hablar de todo ello. Voy a una de las partes logísticas en donde habla todo esto. Dice acá, en la página 217, la orden de Himmler
comunicada por la oficina de Eichmann, prescribía en un primer momento exterminar sin excepción alguna a todos los judíos que llegaran a Auschwitz. Eso fue al comienzo, como les decía, ¿no? Luego tienen entonces que adaptarse a las situaciones de producción industrial. Esa orden fue, en efecto, aplicada a todos los judíos procedentes de la Alta Silesia, pero cuando empezaron a llegar los primeros convoyes de judíos alemanes, se nos ordenó seleccionar a todos los judíos, hombres o mujeres, aptos para el trabajo y emplearlos en la producción de armas. Entonces ahí empieza pues con un dilema para él en términos operativos de cómo hacer esa selección, etcétera, etcétera. Y bueno, empieza luego a hablar de las fórmulas de incineración, las fórmulas de disposición de las cenizas, que como usted puede imaginar son cantidades importantes, los hornos que había, los describe, las capacidades. Hay un horno en particular al cual se refiere que estaba muy bien hecho y está hablando de algo alrededor de 2.000 cadáveres diarios, funcionando 24 horas, y había otros que tenían menor capacidad, es decir, 1.000 y tanto, eso solamente en Auschwitz, ¿no? Otros campos tenían sus capacidades también. Y lo cierto, ya para cerrar, dos cositas. En la página 223, esto es un punto que merece atención, porque él nombra a muchos sujetos acá y describe lo que hacían. Y fíjense aquí lo que dice. En lo que concierne a las experiencias e investigaciones emprendidas por orden del Reichsführer, puedo enumerar las siguientes. Profesor Klauberg, ensayos de esterilización por medio de inyecciones en las trompas que provocaban inflamación y desecación de esos órganos. Dr. Schurman, de la Cancillería del Führer, esterilización por medio de rayos X. Dr. Wirtz y su hermano, investigaciones sobre el cáncer. Dr. Mengele, investigaciones sobre mellizos, según parece, puramente teóricas. Y dice aquí, y sin peligro para la salud. Bueno, no era la salud de él, ¿no? El Dr. Wirtz y algunos médicos del campo, experimentos con inyección de cianuro y metanol practicadas en judíos de transporte incapaces de trabajar. No conozco de otros experimentos. Bueno, como les digo, este anexo 1 les estoy saltando muchísimas partes porque no son para comentarlas públicamente. De hecho, realmente son fuertes y no me sentiría bien, incluso personalmente, leyéndolas acá en público porque es muy fuerte. Solo quiero terminar esto, fíjense, con la solución, con la reflexión que él hace sobre sí mismo cuando está terminando esto. Ya está sentenciado a muerte, ya sabe que lo van a ajusticiar. Es un sujeto que va a la muerte más sin mayor miedo. Él había presenciado enorme cantidad de ajusticiamientos diversos, tanto de factores políticos como en el caso de la solución final. Y entonces dice así: respecto a que el gran público continúe considerándome una bestia feroz, un sádico cruel, el asesino de millones de seres humanos, las masas no podrán tener otra imagen del excomandante de Auschwitz. Nunca comprenderán que yo también tenía corazón. Bueno, esa es la página 207. Así concluye él su autobiografía. Si tenía o no tenía corazón, eso es discutible. Lo que evidentemente no tenía era cerebro, porque estaba ideologizado y era una máquina de destrucción el mismo sujeto, ¿no? Son documentos históricos, estimados oyentes. Esas son cosas que, con todo lo escabroso que puede ser, todo lo difícil, ameritan ser estudiados, porque este tipo de cosas son los puntos más oscuros de la humanidad. Y no están únicos. Este no es el caso único. Es un caso terrible, pero no es único. El siglo XX, una consecuencia fatal en muchos sentidos del siglo XIX, ideológicamente produjo reacciones contra la libertad del individuo. Una de ellas el fascismo, nacionalismo, el nacionalsocialismo de los nazis, el fascismo también, y otra el comunismo. Ambos atentaron contra la libertad y pretendieron hacer del sujeto simplemente un borrego, una oveja que iba a seguir a un líder o a un partido o a una ideología que era supuestamente superior en colectivo a la libertad del sujeto individual. Eso ha probado no solamente ser falso, sino ser criminal. Y aquí pudimos atestiguar un caso más de ello. Es un placer, como siempre, estar junto a todos ustedes. Si esto de alguna manera le estimula, le parece importante, esté pendiente que venimos con otros libros, algunos mucho más agradables de leer que estos, pero repetimos. Y aquí volvemos con Primo Levi, lo que nos dejó. Él dice: el hecho de que yo vuelva a un texto como este es básicamente por dos puntos importantes. El primero, porque hay mucha gente que, bajo la supuesta objetividad revisionista, ha tratado de echarle tierra a cosas que este libro, este documento, detalla muy específicamente, que pueden ser comprobables, además con los testimonios de supervivientes, de otros nazis, etc. Se puede ver eso, porque está muy prolijamente explicado, ¿no? A veces de una manera bastante desagradable, pero real. Y como segundo, para que, dice también Primo Levi, se pueda ver el efecto de las ideologías, esas creencias
que niegan el valor del individuo, que al final es la más pequeña de todas las minorías y es la que tiene siempre que defenderse, porque por la libertad, como ya bien lo dijo Cervantes, vale y se debe defender todo, vale defender la honra, defender todo. La libertad es el valor básico y fundamental de la humanidad. Cuando no hay libertad, se producen estos fenómenos donde sujetos se sienten dueños de otros sujetos y se sienten distintos, mejores, etcétera, y empiezan a darse estos fenómenos. Un placer estar junto a todos ustedes. Ojalá podamos entonces encontrarnos con otros textos. Si le place, marque la campanita. Venimos con más cosas y esté atento acá. Desde siempre nuestro deseo es que tengan ustedes la mejor semana posible.